Queridos hermanos, es un privilegio que el Señor nos ha traído a la iglesia. Aún así, digamos, algunas personas que los han invitado y están acá, es porque el Señor ha tocado nuestros corazones y nos ha traído. A mí he traído un poquito más de lejos. Vengo desde el Perú. Y a cada uno de ustedes, desde mi iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Los Jardines, que se encuentra en el lado este de la ciudad de Lima, les voy a dar un abrazo a cada uno de ustedes, porque somos una familia. Somos una familia que tenemos un mismo ideal, un mismo sentir, una misma alegría y aún las mismas tristezas por momentos. Pero nuestro Padre Celestial nos consuela. Nos derrama abundante bendición y nos dice: hijos míos, crezcan. ¿Y dónde voy a crecer? Este es el lugar para crecer. Cada sábado vamos creciendo un poquito más, muy más, pero no será de estatura ya, sino será de ¿qué? De conocimiento. ¿Para qué? Para hacer la sal de la tierra, para hacer la luz hacia los demás. Esta mañana quiero compartir acerca de lo que acabamos de hacer, el diezmo. Y voy a responder a una pregunta de hace 35 años atrás. Hace 30 años atrás me preguntaron: ¿qué beneficios tengo yo si tengo que diezmar en tu iglesia? Me hizo esa pregunta. Y yo simplemente en esa etapa le contesté: es obedecer a Dios. Nada más. Y él se sintió defraudado. Me miró: qué bueno. Y se quedó esa pregunta: ¿cuáles son los beneficios de diezmar? Busqué, pregunté, comencé a... Y se quedó poco a poco quedándose en el olvido. El año pasado me invitan, me dice: hermano Nimer, me dice, tenemos un grupo de estudio de la Biblia y todos son profesionales. Y queremos invitarte que nos tomas la lección número 12, a hablar del diezmo. Otra vez la pregunta que iba a contestar indirectamente: ¿qué beneficios trae el diezmar? Aparte de ser obediente. Ahora sí. Tengo que estudiar a preguntar. Entonces escribo a mis amigos de confianza, los que tienen más amicalidad, a los eruditos, 3 beneficios espirituales del diezmo, a los profesionales en medicina, beneficios fisiológicos del diezmo, a los neurólogos, beneficios neuroquímicos del diezmo, y a la persona común: ¿por qué diezmas? A sus hermanos así. Entonces comencé a hacer ¿qué cosa? Un intercambio. Y se consolida la respuesta ya con el estudio de la escuela sabática, con el contrato del diezmo. Se complementan.
30 años después encuentro una respuesta que al compartir con otras personas que no tienen esta linda, buena y sana costumbre, se sienten ya con una respuesta. Y habrá más todavía. Por eso insto siempre a escudriñar la palabra de Dios. Cada vez más, como el minero, buscar y buscar. ¿Para qué? Para encontrar las gemas que Dios tiene aquí en su palabra. Así que, queridos hermanos, voy a ver el punto, el sostenimiento de nuestra iglesia a través de los diezmos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, nos has dejado mandamientos, estatutos, normas, ordenanzas y dichos con la finalidad que nosotros al cumplirlo sea una bendición para nosotros, Señor. Apelando estas promesas, te pedimos que nos des en esta mañana sabiduría, entendimiento para comprender más acerca de estos mensajes dados a través de las ordenanzas, dichos que nos has dejado en tu palabra. Te solicitamos que bendigas y nos bendigas a todos esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a recordar las promesas que el Señor nos ha dado. Guardad mis días de reposo. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo gozosos y contentos. ¿Y cómo demostramos nuestra alegría? ¿Cómo demostramos? Al estar feliz, ¿y qué más? Al estar con nuestros amigos al costado. ¿Y qué más se demuestra también? Un abrazo fraterno. Es por eso voy a pedir a ustedes, allí, al que está a su lado izquierdo, derecho, hermano, feliz sábado, pero con esa efusión, feliz sábado. Nos vamos a crecer, vamos a edificarnos un hermoso sábado. Nos regocijamos, que es un día especial. Es un día de sanidad, es un día de bendición, nuestro hermoso sábado. Muy bien. Tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y lo pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará. Si bien cierto, estas palabras fueron escritas en un tiempo diferente, porque en esas épocas el pueblo era agricultor. Hoy día nosotros ya somos empresarios, trabajadores aquí, trabajadores manuales, son diferentes. Pero la promesa es que Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice la promesa? ¿Dará qué cosa? Mayor bendición, siempre y cuando guardemos. Entonces Juan 15 nos viene este consejito. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es el consejo de Jesús. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Yo quiero permanecer con mi Padre y por eso tengo que hacer ¿qué cosa? Él mismo guardó, Él mismo nos dio el ejemplo. Y por lo tanto nosotros seguiremos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces quizás en estos momentos alguien invitó, alguien lo trajo y él nunca escuchó sobre el diezmo. Y cuando dijeron vamos a recoger los diezmos, vamos a recoger, porque nunca le avisaron.
Él lo trajeron, se sentó, él está contento, escuchó los cantos y de pronto tiene que ir al bolsillo. Y escuchó la palabra diezmo, escuchó la palabra ofrenda. Entonces, él desea, pues como cualquiera, saber por qué tengo que diezmar. Y segundo, también muchas veces va a preguntar qué beneficios yo tengo. Entonces, Levíticos 27:30 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, muy bien, Deuteronomios 14 también. Indefectible que rindiera tu campo cada año. Volviendo a repetir, ellos eran un pueblo agricultor, era un pueblo que trabajaba en el campo y sus productos y sus granos y de allí tenía que sacar una parte que era, ¿qué dice? Tenía que llevarlo a las arcas en el santuario. Allí lo presentaba el levita y el levita lo guardaba. Ese era el mecanismo del sostenimiento de la iglesia y de las personas, de los levitas que estaban dedicados al cuidado del templo. Pero los tiempos son modernos. Ahora ya aquí si habrá un agricultor o dos agricultores, ya es menos. Entonces ahora también tenemos que dar de lo que recibimos, de lo que ganamos. Tiene esto. Entonces viene la pregunta: ¿qué es el diezmo? Entonces vamos a nuestro diccionario bíblico. Digo nuestro porque la Iglesia Adventista tiene sus libros, sus manuales, y uno de ellos es el diccionario. El diccionario dice así: 10ª parte de las ganancias que Dios reclama como suya. ¿Ya? Y ahora, bueno, no nos quedamos con eso. ¿Qué dice qué es el diezmo según los diccionarios? En este caso he tomado la lengua española. Ustedes también buscarán la lengua inglesa o francesa de acuerdo a su país. Entonces dice: 10ª, tributo del 10% que sobre el valor de ciertas mercancías recibe del rey. ¿Qué más dice? Contribución que pagaban los fieles a la iglesia, consistente en la 10ª parte de los frutos. Ya. El internet, ahora es fácil, ahora vivimos en el mundo bajo un aparatito chiquito. PIC, ¿qué es el diezmo? Que es lo más común y las personas informan más por eso que leer. El diezmo es una 10ª parte de algo que se paga como contribución a una organización religiosa o impuesto obligatorio a un gobierno. Eso es lo que dice. Entonces, en estas 3 definiciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas 3 definiciones? ¿Y hay confusión o no hay confusión? ¿Se ve que hay confusión? ¿Qué tenemos acá? Dios reclama, verbo reclamar. ¿Qué nos dice acá? Contribución que pagaban fieles, contribución, diezmo, pagar. Dice acá, el diezmo es una 10ª parte de algo que se paga como contribución. Y hay confusión ya ahora. Entonces, ¿qué es el diezmo? Tenemos, mira, reclamar, pagar y pagar. Por eso cuando uno revisa y ve el ataque frontal en estas últimas etapas, especialmente desde el año 2022, en las redes sociales, es un ataque frontal que, ¿por qué pagas el diezmo? Dice. ¿Por qué pagas el diezmo? Y hay un ataque frontal. Y este ataque va a crecer. El ataque va a crecer más. ¿Por qué razón?
porque dentro de las estructuras de la iglesia está el sábado, una columna de nuestra fe. 2, el diezmo. 3, el santuario. Y vamos a encontrar así columnas básicas de nuestra fe. Y una de ellas, en estos momentos, está tomando fuerza y va a tomar más fuerza, va a ser el diezmo. Nuestros jóvenes son atacados por esto. Y aparece unas bromas, burlas. ¿Cómo aparece? Los diezmos solamente dan los, en Perú le dicen los tontos, o sea, los que no piensan. Y comienzan a sacar una serie de figuras ahí. Los diezmos solamente dan ¿quiénes? Los que no tienen, ¿qué cosa? Materia gris. Son aquellos que no piensan. Ellos son los diezmos. 1. 2. Manifiestan figuras de que el pastor de iglesia está con su Ferrari y el diezmante flaquito trabajando por él. Y así vamos a encontrar cientos de, por no decir miles, de ataques frontales contra el diezmo. Y la pregunta es, ¿qué es el diezmo? ¿Es reclamar, pagar? ¿Qué es el diezmo? Por eso esta vez voy a tomar nuevamente para un poco ampliar a estas. Entonces, preguntas sobre el diezmo. Son las 3 preguntas que usualmente me hacen y he escuchado también. Número, los diezmos. ¿Por qué debo diezmar? 2. Solamente los religiosos diezman. Como yo no soy religioso, no tengo por qué diezmar, pues. Y esta es la pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que tengo yo sacando mi 10%, que yo trabajo tanto, me esfuerzo tanto y tengo que dar el diezmo? Cierto día, el esposo descubre a la esposa el papelito del diezmo. ¿Y qué le dice el esposo? Me dice hermano Niemer, ¿sabes lo que me ha dicho? Yo trabajo día y noche y tú derrochas diezmando. Y tanto ha sido su ira, nunca ha pasado. Ha levantado la mano y me ha dado acá mi esposo. ¿Cómo se ha transformado? Por el hecho que la esposa diezmaba. Hermano, le cuento esto, me dice, me ha pasado esto, me dice. ¿Podrías ir a mi casa y hablarle a mi esposo acerca de los beneficios del diezmo? Sí, le dije, voy a ir a tu casa. Iremos, ya, me dice. Después, como anciano de iglesia, vienen las hermanas. Hermanito, aquí está mi diezmito para que me lo entregues. No quiero que nadie me vea, porque no vaya a ser que le digan a mi esposo, no le va a decir a mi hijo, no le van a pasar esto. Así. Y eso también me imagino que ha sucedido acá y que sucede acá también. Entonces, voy a contestar estas preguntas esta mañana con la palabra de Dios, el diezmo. Y esto es, a usted le hago la pregunta primero. En forma personal, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo para usted hermana, para usted niño, para usted jovencito? ¿Qué es el diezmo? Así, ¿qué sientes que es el diezmo? ¿Qué es lo que sientes tú que es el diezmo? ¿Es devolver el 10% así de frío? ¿O hay algo más? ¿O es un hábito o simplemente una rutina? ¿Qué es el diezmo?
Así es, así nada más. ¿Qué más es diezmo? Esta pregunta, esta respuesta que voy a poner aquí es después de haber conversado, aplicado y encontrado. El diezmo, según lo que he sacado esta conclusión, es la respuesta fiel y honrada de devolver la 10ª parte de los recursos que administro y también recibo. Es devolver la 10ª parte. ¿Pero qué dice? Es fiel y honrada. Soy fiel y honrado, es mi respuesta. Es mi respuesta. Es mi respuesta que recibo. Entonces, ¿y por qué es devolver? ¿Por qué tengo que devolver? Así es, que tengo que devolver. Entonces vamos a responder eso, ¿no? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué debo de devolver? Y vamos al principio bíblico. En primer lugar, todo es de Dios. Todo es de Dios. ¿Cómo que todo? La fábrica que yo tengo, que he trabajado, ese no es de Dios, es de Dios. Todo lo es de Dios. Y esto lo conocemos así. Para entender esto, comprender un poco más, le explico así. Dios creó la tierra. ¿Qué creó más? Primero, ¿qué creó? Puso los animalitos, puso el agua, puso todo. Después de poner todo bonito, ¿qué le dijo? Adancito, Evita, ahora tú administra esto. Adán y Eva habían creado un árbol. Adán y Eva había sembrado un árbol. Adán y Eva había abierto para que corran los ríos, había hecho las irrigaciones. Nada, él solamente fue, ¿qué cosa? Administra esto. Nada más. ¿Qué pasó después del pecado? Después que le quitó Dios, le dijo, bueno, pues como tú pecaste, ya. Anda, búscate la vida en este desierto. ¿Así fue o no? No fue. Simplemente él tenía que trabajar más. Tenía que hacer ¿qué cosa? Sudar ya. Ya tenía que trabajar. Ya tenía que trabajar. Y como dice la lección de hoy día, para que no tenga avaricia, para que no tenga todo esto, ya le dio normas. Para que no se siente después, dice, yo soy dueño. Yo soy dueño. Entonces, también nos ha exhortado los peligros, ¿ya? Los peligros a un administrador. ¿Cuáles son los peligros de un administrador? La corrupción, no informar lo correcto, subvaluar, ya la palabra se llama corrupción. Muy bien, entonces, ¿por qué debo diezmar? Porque todo es de Dios y yo tengo que devolver la 10ª parte. Un ejemplo en la Biblia nos habla de Abraham. Abraham devolvió los diezmos, le dio a Melquisedec, y aquí están los diezmos. O sea, en el antiguo tiempo también diezmaron las personas, no es de ahora, esto viene desde mucho tiempo atrás. Muy bien, entonces viene la pregunta también, yo no soy cristiano, ellos nomás diezman. Ellos como se escapan ¿de qué? De esta responsabilidad de ser buen administrador, como se escapan.
Entonces le digo que no. No, le digo no. Existen muchas personas que aún no siendo miembros de alguna religión diezman. ¿Ustedes conocen? ¿Conocen personas que no participan en forma directa en una religión, mandan sus diezmos a las iglesias? Sí, existen muchas personas. Existen compañías o empresas grandes, comerciales, que mandan sus diezmos a las iglesias. Cuando estoy refiriendo a la iglesia, no solamente nosotros, como iglesia adventista, a otras iglesias también, ¿manda sus diezmos? Sí, diezma. Y si uno busca en las redes sociales, van a encontrar qué empresas son las que diezman. ¿Existen compañías aéreas o aerolíneas que diezman? Sí, diezman. O sea, no solamente los religiosos diezmas, amigo, le digo. Personas que, así como tú, que no es religioso, también diezman. ¿Y cómo les va? Prosperan. Y comienza. En forma individual llevan o envían sus diezmos o transferencias, mandan sus diezmos a las arcas o a las tesorerías de las iglesias. Así que, querido amigo, querido así, o querido hermano, no solamente los diezmantes son los que estamos presentes en la iglesia, también existen personas que no conocemos, están diezmando. Están diezmando. Y ahora la pregunta 3. La pregunta 3, ¿qué beneficios tengo? ¿Cuáles son los beneficios? Hermano, pastor X, amiga, dame 3 beneficios espirituales de dar el diezmo o del diezmante. ¿Qué podríamos contestarle? Beneficios espirituales. Estar Pentecostés es tuyo, no es un beneficio espiritual. Eso lo vamos a ver después. Beneficios espirituales. ¿Cuáles son? A ver. Beneficio espiritual. Muy bien, deposito mi confianza, correcto. Ya. ¿Qué pasa? Moisés, ¿a dónde iba? Luchaba por el galardón, ¿no es así? Ya. Cuando yo diezmo, mi beneficio espiritual es ¿qué cosa? Consolido. ¿Qué cosa? Mi propósito. ¿Cuál es el propósito del cristiano? Eso. Mi beneficio espiritual es que al diezmar cada mes, cada trimestre, de acuerdo a su actividad, ¿qué estoy haciendo? Estoy consolidando ¿qué cosa? Mi lugar en el cielo. ¿Es un beneficio espiritual o es un beneficio? ¿O es otro tipo de beneficio? Es un beneficio espiritual. 2, puedo pedirle con confianza al Señor. Tú me prometiste, Señor. Ya, tengo ¿qué cosa? La libertad y la amicalidad de decirle, Señor, ya. ¿Por qué? Vamos a poner, ¿no? Usted, digamos, dice, muy bien, la venta a crédito. Aquí es muy usual, aquí en Estados Unidos la línea crédito es muy usual. Este producto va a ser tuyo, ¿cuándo? Total, íntegramente será tuyo cuando termines de pagar. Cada mes pagas ¿qué cosa? Una cuota. Pasa un año, recién es tuyo. Es igual, el beneficio espiritual es ¿qué cosa? Consolidar mi propósito divino de ser allí en el cielo, ser un habitante más del cielo. Otro beneficio es la confianza, es la que te da la amicalidad con el Señor para pedirle sus bendiciones. Otro beneficio, ¿qué más? Beneficio espiritual.
me va a dar mayor conocimiento de la palabra de Dios. Voy a tener más luz de su palabra. Muy bien. Y los beneficios económicos, lo conocemos, ¿no? Sí lo conocemos, ¿no? Sabemos que el diezmante, siempre el Señor, ¿qué cosa? Viene con las bendiciones económicas, la reproducción. Eso lo conocemos. Y un beneficio social, a ver, 3 beneficios sociales cuando diezmamos. ¿Cuáles son los beneficios sociales? Beneficios sociales. Número 1, sí, que al diezmar, el beneficio social que nuestros líderes, que nuestra iglesia va a llevar, ¿qué cosa? La palabra, la esperanza a otras personas. ¿Qué más? 2. Va a bendecir la familia entre los hijos. ¿Qué pasa si yo no diezmo? ¿Qué le pasó a Acán? ¿Qué hizo Acán? Desobedeció a Dios y lo escondió. ¿Y quiénes pagaron sus consecuencias? Sus hijos murieron, su familia directa, ¿qué pasó? Murieron. O sea, el beneficio social que yo tengo al diezmar, ¿quiénes se van a beneficiar? Mis amigos, ¿qué más? La hermandad de la iglesia y que incluso más, todo este lugar, beneficios sociales. ¿Todo eso tiene el diezmo? Sí. Y los beneficios en la salud, lo que acaba de decir. ¿Cuáles son los beneficios en la salud cuando yo diezmo? ¿Cuáles son los beneficios? Porque dice, yo abriré las ventanas del cielo que va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Cuáles son los beneficios en la salud? Así es, la paz mental. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué beneficios obtengo al diezmar? ¿No? Voy a poner aquí el bienestar. El bienestar. Y acá, el malestar. ¿Bienestar qué significa? Estar feliz. ¿Y qué significa malestar? El malestar. Entonces, número 1, hemos visto ¿qué cosa? Que el diezmante, ¿qué tiene? Mayor estabilidad espiritual. En cambio, el no diezmante, ¿qué ven? ¿Tiene bienestar espiritual? El no diezmante, no. Va a tener ¿qué cosa? Bienestar física. Aquí no va a haber bienestar. Bienestar social y aquí no. Muchas veces decimos esto, pero ese hombre que no diezma esa empresa, ¿por qué crece? Bueno, le vamos a dar el mérito acá y acá. Esta es una persona que cumple, atribuye más los diezmos. Dentro de parte de su vida está el diezmante. ¿Contribuye a qué? A su bienestar físico, espiritual, económico. Y por lo tanto, eso es un estilo de vida saludable. Y el estilo de vida no saludable lleva el no diezmante también. Muy bien. Entonces, en mi salud física, ahí viene la paz mental. Aquí viene la paz mental. Los beneficios del diezmante, digamos, en las neuronas y en el bioquímico. Nosotros en esta parte tenemos acá un organito que se llama, ¿qué cosa? Hipotálamo y hipófisis. Ahí se va a concentrar, ahí va a entrar todo, a través de todo un sistema muy maravilloso aquí. Entonces aquí están las hormonas, ahí están ahí las sustancias. Cuando uno diezma, estas sustancias que ingresan van a dar, ¿qué cosa? Van a dar una alegría, una paz.
¿Y qué va a suceder? A través de su sistema del cortisol nos va, ¿qué cosa? A hacer como si fuera, ¿qué cosa? Así. Todo. Y nos vamos a sentir, ¿qué cosa? Felices, contentos vamos a estar. ¿Correcto? Entonces la función coronaria está tranquilito. No se altera tu corazoncito. Está contento, feliz. Tu función inmunológica se fortalece tu sistema inmunológico. La función de la tiroides está tranquilo, está pacífico, tu tiroides. Y tu órgano digestivo va a trabajar como una maquinita feliz. Fácil. Feliz va a trabajar. Entonces, esos son los beneficios. Una parte va a ayudar en este sentido. ¿Qué pasa cuando no diezmo? Aún no siendo cristiano, aún no perteneciendo a la iglesia, aún viendo del hombre del campo, de afuera, que no conoce. ¿Qué conoce? ¿Qué va a hacer? Número 1. El hecho de no diezmar va a subir los niveles de ¿qué? De las hormonas, y esto va a hacer va a elevar aquí la glándula suprarrenal va a producir grandes cantidades de cortisol. Ya, mediante un proceso que se llama retroalimentación, o también feedback, comienza a trabajar acá. Y cuando sucede eso, las citoquinas, las interleuquinas se van a alterar. Se va a alterar eso. ¿Y qué va a suceder con esto? Los factores inflamatorios, hoy día en la tarde voy a explicar eso, los factores inflamatorios va a elevarse. Se elevan los niveles de cortisol, se elevan los niveles de prolactina, se elevan los niveles de insulina. ¿Insulina? ¿Y por qué? ¿Por qué se va a elevar los niveles de insulina? Porque al generarse mayor cantidad de los compuestos neuroquímicos acá, la insulina va a secretar para poder regular los niveles de glucosa. ¿Y por qué la glucosa? Porque la glucosa, al hacer lo incorrecto, el cuerpo comienza a generar glucosa y mayor cantidad de insulina. Y entonces los factores inflamatorios comienzan a trabajar. ¿Dónde? Número 1, en el corazón. En el corazón. Y en estos tiempos, después de lo que hemos tenido el periodo del COVID, los elementos estresantes en las personas se han elevado y las enfermedades de la función coronaria cada vez están en aumento. ¿Qué más? El sistema inmunológico se deprime. ¿Qué más? Muchísimas personas sufren ya más de la tiroides. Cada vez más están enfermos de la tiroides. ¿Y qué más? El estreñimiento y el tránsito intestinal lento y los problemas de absorción cada vez son mayores. Porque una gotita lleva a otra gotita. El no diezmar lleva a otra acción que no es lícita para Dios. Entra en una cadena. En conclusión, el hecho de diezmar me va a traer ¿qué cosa? Paz mental. Va a contribuir. En mi experiencia, personas que no son cristianas vienen y me dicen, estoy enfermo, no hay respuesta en el mundo científico.
Y caballero, ¿desde dónde me visitas?, le digo. Vengo desde Alemania. Se va al Perú. Y me han hablado acerca de que usted ayuda. Sí, le digo, le comienzo a estudiar, le comienzo esto. Y le comienzo a hablar del diezmo. Le comienzo a hablar del diezmo. Y le digo, si usted quiere mejorar su sistema, todo esto, les hablo, número 1, sobre la dieta. Número 2, que tiene que tener paz mental. Y paz mental tiene que entrar paz con su prójimo y paz ¿con quién? ¿Y cómo vas a entrar en paz con Dios? Tiene que diezmar, pues. Entonces le digo, usted va a ver los beneficios del diezmo, los beneficios de conocer, los beneficios de respetar las normas divinas y las normas esto. ¿Y qué tengo que hacer? Fácil. Vas a tener este estilo de vida, de dieta. Luego 2, aunque el sábado usted no vaya a una iglesia, ese día no comience quedándose en su casa. Y luego una transferencia de tu diezmo. Lo voy a hacer. Pasa un mes después, me encuentro bien. Me manda las fotos, me encuentro mejor. ¿Y qué te dice tus amigos, tu familia? Te estás mejorando. ¿Y qué le comentas? Estoy haciendo esto también. ¿Y les hablo de qué? ¿De qué le habla? De los beneficios también del diezmo. En una enfermedad, no solamente es tomar la medicina. Si tú tomas la medicina, te va a calmar, que también no es mala, te calma, pero no te va a curar. Lo que va a curar, ¿qué cosa es? Es guardar los mandamientos que Dios nos ha dado. Así que cuando entra en el plan de sanación, del plan de restauración, está también el diezmo. Y eso les digo yo a las personas. Hermano Niemer, no entiendo por qué tu iglesia, siendo pequeña, diezma igual que una iglesia de 1.500 personas. No entiendo. ¿Por qué le digo? Ha salido ahí en la organización, han hecho un reporte, una iglesia de 1.500 miembros, voy a hablar en soles para solamente, diezman 106.000 soles, 1.500 miembros en Perú. La iglesia de los Jardines, con 70 miembros en total, están 94.000. ¿Qué pasó? Es que las personas que vienen en su salud, les hablo, los beneficios de la restauración de salud, está dentro, ¿qué cosa? La dadivosidad, que es la ofrenda, y a su vez también devolver el diezmo. Aparte que tiene que cumplir las normas también de la buena nutrición. Ah, con razón. Tu iglesia está así en diezmos. Le digo, sí, y eso tenemos que entender, que solamente al curarnos, no solamente es el fármaco te va a curar, también nos va a curar devolver a Dios el 10%. Entonces, para ser un fiel diezmante, tiene que partir, ¿qué cosa? De la educación a temprana edad. He observado en muchas iglesias, en los países que he viajado, desde Japón, desde Turquía, desde todos estos sitios que he viajado, que he visitado, Turquía no hay iglesia, desde Rumanía, todos los países que he viajado, he visto una falencia. Los niños no diezman. Cuando he visto de los niños de 0 a 9 años, cuando pasa el alfolí, ¿qué hace el papá? ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace? Hijo, da, toma, echa. Pero no le han enseñado que él
tiene que aprender de su casita, el niño, y luego llega acá viene a la iglesia y da. Eso he visto una falencia. Entonces cuando el niño, como no siempre papá le daba para diezmar, cuando ya está 13, 14, y cuando ya tiene, le va a ser difícil pues, porque desde los niños no se acostumbra. De 9 hasta los 23 años, tampoco, ya es claro, ya diezman algunos, pero no es eso. Entonces cuando llega a la edad adulta, le es difícil diezmar. Por eso es importante, ¿qué cosa? La educación del diezmo a temprana edad. ¿Y cómo debemos estar ahora? Aparte de haber recibido, ¿cómo debemos estar? Felices, pues. ¿Por qué vamos a estar felices? Porque hemos puesto la primera medicina acá. Los niveles de corticotropina están tranquilos y estamos felices. Escuchamos la palabra, al diezmar se diezma primero y luego escuchamos sermón. Entonces, ¿cómo estamos el sermón? Lo recibimos felices, contentos. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de cortisol están, ¿qué cosa? Tranquilo. Por eso, queridos hermanos, seamos felices y contentos con la palabra de Dios. Amén, queridos hermanos. Santificado sea tu nombre, Señor. Hágase tu voluntad, allá en el cielo como en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque nos das tiempo de libertad, de poder reunirnos, de poder estar en una iglesia. Y queremos pedirte que nos fortalece, Señor, porque vendrán tiempos difíciles en la cual no tendremos oportunidad de reunirnos. Nos perseguirán, Señor. Es por eso te pedimos, Señor, que nos fortalezcas ahora, que derrames tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, que esa lluvia tardía, Señor, nos des todos los días, gota a gota, para seguir fortaleciéndose para esos grandes eventos finales, Señor. Gracias por esta mañana. Te damos en nombre de Jesús. Amén.